Así que, mis hermanos, entonces el instrumento escogido, nuestro hermano Samuel Calderón, con el tema Golpeo mi cuerpo. ¿Cuántos nos dan la bienvenida a nuestro hermano Samuel? Todos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Para nuestros corazones. Bendiciones. Amén. La paz del Señor sea con vosotros. ¿Cómo se sienten ustedes? Oh, está bueno. Así que son más que vencedores. Hoy nos toca hablar una de las verdades que he notado que se ha ido perdiendo dentro de nuestra iglesia. Porque veo una cosa y me sorprende porque está bien. Y luego veo otra que es contrario a eso. Hoy nos toca hablar de tan importante de lo que es nuestro dominio, el dominio propio en algunas cosas. Porque sin dominio propio no se vence nada y nadie puede entrar al reino de los cielos. Así que, hermanos míos, yo les invito a que abran su Biblia en el primer libro de Corintios capítulo 9. Primer libro de Corintios capítulo 9. Vamos a leer versículo 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Amado Padre que mueve las alturas de los cielos, gracias en este momento te damos porque nos permite abrir la Santa Escritura como ciencia de salvación. Gracias, Señor, porque permite este tiempo en el cual he de exponer tu santa palabra. Te suplico, Señor, que mientras yo hable sea tú que hable por mí y que nada que no sea tuyo se oiga en este lugar. Dame tu Santo Espíritu y dánoslo a todos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ese capítulo 9 del primer libro de Corintios, nosotros lo usamos mucho, pero en la mayoría de los casos no sabemos de qué está hablando el apóstol Pablo. Por ejemplo, a partir del versículo 19, él dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que Pablo lo que tenía en mente era ganarse a todos. Pero Pablo no atacaba a la persona. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba allí en Atenas, que ve tantos ídolos, tanta idolatría? Dice la Biblia que él se sorprendió. ¿Pero qué le dijo Pablo al pueblo? Ustedes son idólatras, ¿verdad que sí que le dijo eso? No, le dijo, veo que sois muy religiosos. Así que Pablo, aunque sabía que todo eso estaba malo, él sabía que si lo atacaba no iba a conseguir nada. Entonces usó la mente. Veo que sois muy religiosos, porque pasando por uno de vuestros lugares encuentro esta escritura que dice, al Dios no conocido. Y a ese Dios, note la inteligencia ahora, a ese Dios a quien ustedes adoran sin conocerle es a quien yo estoy predicando. ¿Ve?
Entonces Pablo aquí en Corinto, que una de las ciudades, Pablo se está refiriendo aquí en Grecia, le está escribiendo a esa iglesia que él se ha hecho con el débil, como el que está bajo la ley, como si tuviera tal cosa. Y está presentando la posición que se coloca sin tener que desobedecer a Dios. Así que Pablo está haciendo un sacrificio, está ejerciendo dominio propio. Y por eso hay que tener en cuenta, atacando al otro no se consigue nada. Porque cuando usted lo ataca, ¿qué hace usted? No ataca también, no se siente mal. Entonces cuando usted lo hace, va a esperar que el otro se quede callado. Hay que ser inteligente. Y eso es lo que Pablo está presentando aquí. Ahora bien, dice el versículo 24 en adelante que todos corren en el estadio. Pero ¿cuántos se llevan la carrera? Aquí también en este mundo hay dos grupos que están corriendo. Dos, pero uno solo es el que se llevará la corona de vida. ¿Verdad? Pero vamos al versículo 27. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entonces recuerda las peleas que se daban allá en Grecia. Estaban lo que hoy le decimos boxeadores. El boxeador de hoy usa un guante muy fácil, muy cómodo, pero el de aquel entonces era de cuero de animales con pedazos de bronce. Y cuando le daba ese golpe debajo del ojo, lo amorotaba y lo tumbaba y lo vencía. Entonces Pablo estaba haciendo la misma ilustración con relación a nuestro cuerpo, a nuestras pasiones, a nuestras malas inclinaciones. Lo golpeo. Pero dice algo interesante. No sea que yo siendo hermano para ti me eliminen a mí. Muchos que hoy deberían estar en la iglesia no lo están, porque fueron guías para otros, ayudaron a muchos a venir a la iglesia y ellos terminaron muriendo en el pecado. Nosotros debemos pensar claramente lo que esto significa. Usted que por tanto tiempo se ha mantenido en la iglesia, venga hambre, lo echen de la casa, lo que sea fiel a Dios. Retenga su corona. Ahora vamos a entrar a lo que es en sí nuestro estilo. Es la temperancia. Nosotros, mi papá predicaba de temperancia. Yo recuerdo que los últimos, no sé, quizás los últimos 25 años, él lo que se dedicó fue a predicar temperancia. Porque precisamente la intemperancia es la reina de todos los pecados. Y lo que Jesús está profetizando allí, Mateo 24, 37 al 39, es el estado de intemperancia en que se encontraría este planeta antes de su venida. Porque cada quien quiere darle gusto al cuerpo, cada quien quiere complacer su gusto. Y por eso están creando tantas leyes, que yo soy así y hay que respetarme que sea así. Y cuidado con tu reprochar. Entonces, nosotros debemos estar muy claritos en cuanto a eso y ver cómo ejercer dominio propio. En este libro, yo tengo aquí alguna cita del Espíritu de Profecía, Consejos sobre el régimen alimenticio, un libro muy bueno. Consejos sobre el régimen alimenticio, página, yo le voy a hablar aquí. Página 469. Página 469 dice algo interesante. Vamos a ver. Sobre el uso, por ejemplo, del té y el café. Yo me he encontrado en muchas iglesias con adventistas bebiendo café. Oiga bien, bebiendo café. Y no quiero decir lo otro porque están bautizando gente bebiendo café. Pero ya usted tiene que suponer. Dice aquí en la página 469, dice, el régimen de alimentación y las bebidas estimulantes de estos días no conducen al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen veneno. No solamente son innecesarios, sino perjudiciales. Y deben ser descartados si hemos de agregar al conocimiento temperancia. La temperancia se define como el uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo.
uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo. ¿Por qué moderado? Porque cuando usted se va a los extremos también está haciendo mal. Entonces el té es venenoso para el organismo. El té no se refiere al que usted está haciendo en su casa, que hace de una combinación de algunas hojas, sino que a la hoja que se llama té, que es una droga que se vende mucho en diferentes lugares, en los supermercados, que al igual que las hojas normales toman un lugar amarillento, más o menos como de este color, y son drogas. Pues los cristianos deben de abandonarlo. La influencia del café es hasta cierto punto la misma que la del té, pero su efecto sobre el organismo es aún peor. Es excitante. Y en la medida en que lo eleve a uno encima de lo normal, dejará finalmente agotado y postrado por debajo de lo normal. Así que lo que usted considera que ventaja, como muchos piensan que la cafeína, que me da tanta energía, cuando pasa su efecto lo pone por debajo de lo que usted estaba antes de tomarlo. Entonces, eso le está produciendo serio daño al sistema nervioso. Pero ustedes verán lo que dice aquí, para que vean la relación con el dominio propio. Entonces, señala, a los que beben té y café, los denuncia su rostro. Su piel pierde el color y parece sin vida. No se advierte en el rostro el resplandor de la salud. Enfermedades de todo género y de todo tipo han sido acarreadas a los seres humanos por el uso del té y del café y de los narcóticos, el opio y el tabaco. Estas complacencias perjudiciales deben ser abandonadas, no solamente una de ellas, sino todas, porque todas son dañinas y ruinosas para las facultades físicas, mentales y morales, y deben ser descartadas desde el punto de vista de la salud. Así que afecta las facultades físicas, mentales y morales. Cuando hablamos de la moral, que es un gran problema que tiene la sociedad hoy en día, la inmoralidad, afecta en eso. Y ustedes verán, dicen que el efecto del té y del café, página 470, como se ha mostrado hasta ahora, tiene la misma tendencia que el del vino y la sidra. O sea, los efectos que te produce consumir bebidas alcohólicas, también te lo produce beber té y café. Y el tabaco, lo mismo. El café comporta una complacencia dañina. Si momentáneamente te excita la mente a una acción inusitada, el efecto posterior es agotamiento, postración, parálisis de las facultades mentales, morales y físicas. Así que produce una parálisis de las facultades mentales, morales y físicas porque le daña el sistema nervioso. Y aquí se lo voy a leer. La gente que consume café siempre está nerviosa. Dice de esta manera: la mente se enerva y a menos que por un esfuerzo determinado se venza el hábito, la actividad del cerebro se disminuye en forma permanente, o sea que no se recupera. Todos estos productos irritantes de los nervios están agotando las fuerzas vitales y la inestabilidad causada por los nervios destrozados, la impaciencia, la debilidad mental llegan a ser un elemento de combate que antagonizan con el progreso espiritual. Así que una persona nerviosa no llegará muy lejos, tendrá cierto problema. La paciencia, ¿no dice Jesús en San Lucas 21 que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas? ¿No habla de que aquí está la paciencia, perseverancia de los santos? Entonces Satanás hace que beban café o té y otras cosas más, como lo mencioné aquí, para que se desarrolle en ellos ese antagonismo contra los buenos principios de Dios. Entonces dice que va para el cielo. ¿Pero cómo? Si entre todas las cosas la paciencia es lo que se prueba, lo más que se prueba, la paciencia. Para que si la persona puede soportar, puede llegar a la perfección, como Jesús, para poder entrar al reino de los cielos. Si usted por un hábito, por algo que le guste, usted prefiere perder entonces la vida eterna. Un problema claro en la vida del pecado es que cuando a nosotros nos gusta una cosa, creemos que está bien.
y juzgamos por ahí. Pero el gusto no es un buen indicador. Por eso es que Dios tiene principio. Manda a escribir una ley, revela datos como esto para que nosotros vayamos allí, podamos comprender, entender, como le voy a leer más adelante la Biblia, las cosas, tener un culto racional. Dios lo hace de esa manera. Entonces, ¿qué hace? Que destruye tus nervios. Dice, la mente se enerva y a menos que por un esfuerzo determinado se vence el hábito, la actividad del cerebro se disminuye en forma permanente. Todos estos productos irritantes de los nervios están agotando las fuerzas vitales. Y la inestabilidad, oiga bien, inestabilidad causada por los nervios destrozados, porque así como mucha gente a veces está tan nerviosa que está así, está fluctuante, está inestable. Entonces, la impaciencia, la debilidad mental llegan a ser un elemento de combate que antagoniza contra el progreso espiritual. Una persona débil de la mente no puede apreciar exactamente la santidad de Dios. Una persona débil de la mente no puede llegar a la perfección del carácter. Ahí es donde está. Entonces Satanás se preocupa en introducirnos a nosotros cosas que nos separan de Dios, que aunque nosotros querramos la salvación, si Él sabe que nos mantiene ahí, nos hace débil para poder vencer el pecado. Entonces, dice página 470 y 471, de esta manera, los que recurren al té y al café como un estímulo para el trabajo. Me detengo ahí. Mucha gente dice, bueno, yo estoy muy agotado y necesito un trago de café para que me dé energía. O yo voy a conducir y si me duermo en la carretera puedo tener un accidente. Así que el trago del café, pues voy. Los que recurren al té y al café como un estímulo para el trabajo, sentirán los malos efectos de esta conducta en forma de nervios alterados y falta de dominio propio. Que es lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 9. El dominio propio. Recuerda cuando Pablo estaba ante Félix, que estaba allí predicando, cuando le habló de la resurrección de los muertos y del dominio propio, lo paró ahí. Después hablamos en otra palabra, porque el problema de los gobernantes eran gente entregada a la intemperancia, mujeres en cantidad, comían de todo lo que querían, no tenían dominio sobre su cuerpo. Entonces Pablo le habló del dominio propio. Entonces, aquí habla esto, dicen, así mismo, Agripa, y dice, sentirán los malos efectos de esta conducta en forma de nervios alterados y falta de dominio propio. Los nervios cansados necesitan reposo y quietud. Y dice aquí, el efecto posterior, cuando se toma eso, el efecto posterior es la postración, no solo mental y física, sino también moral. Como resultado vemos a hombres y mujeres nerviosos, de juicio inseguro y mente desequilibrada. A menudo se manifiesta un espíritu apresurado, impaciente, acusador. Ven las faltas de los demás. Y eso produce los vicios como esto. Así que un espíritu apresurado, impaciente, acusador, todo eso. ¿A quién se le llama el acusador de los hermanos en la Biblia? Ven, a veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es muy bueno. Se lo estoy diciendo todo esto porque yo me he sorprendido cuando voy a las diferentes iglesias, no tienen comida con carne. ¡Uy, qué bueno! Están sujetos al principio. Pero yo le voy a leer algo más que lo va a sorprender. Se lo voy a repetir esto que dice ahora. Oiga lo que dice aquí en la página, agarren esto, 700, el punto, página 474, consejos sobre el régimen alimenticio. Oiga lo que dice, el punto 741, porque lo va a dejar desarrollando así. Dice, el beber té y café es un pecado. Entonces, beber té y café, ¿qué es? Así que como decir mentira es un pecado, tomar el nombre de Dios es un pecado, codiciar es un pecado,
beber té y café también es un pecado. ¿Cuál de esos mandamientos se viola? Usted que habla tanto. ¿Cuál de mandamientos se viola? Cuando estoy tomando té, cuando tomo bebidas alcohólicas. Sí, pero ok, se violan varios. Uno dice, no matarás, porque está destruyendo su cuerpo. ¿Y qué pasa? Según 1 Corintios 3:17, ¿qué pasará con quien destruye su cuerpo? ¿Qué va a hacer Dios? Sí, Dios lo va a destruir. ¿Verdad que sí? Entonces son varios mandamientos. Se viola el primero porque lo hizo un Dios. Se viola el 10º porque codicia también. ¿Ve? Entonces, hay una relación de varios mandamientos. Se lo voy a leer. Página 474, consejos sobre el régimen alimenticio. El beber té y café es un pecado. ¿Qué es? Un pecado. Quizá muchos no sabían esto. Es un pecado, una complacencia dañina que a semejanza de otros males perjudica el alma. Y no sigo más de esto. Pero vamos a entrar a otras más que nos gusta mucho. Ok, muy bien. Entonces, bien, voy a leer ahora sobre los encurtidos. Voy a leer página 382. Vamos con encurtidos y otra cosita más que nos gusta tanto a nosotros. Voy con las especias. Comienzo con la 375. 375. Vamos allí. Dice de esta manera: la mostaza, la pimienta. En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales por sí. La mostaza, que eso se usa tanto. La pimienta, ¿qué es la pimienta? No es un picante. Y tanto que nos gusta lo picante, ¿verdad que sí? Ese es el problema, que no tienen la carne, pero tienen el paquete de picante ahí. Y creen que no están pecando contra Dios. Yo le voy a leer lo que esto le hace. ¿Le gusta su picante? Usted tiene que tomar una decisión. O le sirve a Dios, o sigue dándose gusto con su picante y sabe lo que le espera. Porque usted no puede decir, salir a predicarle a uno que está bebiendo o que está haciendo otra cosa, de que Dios va a destruir el cuerpo, porque tú te estás comiendo picante, tú también estás en pecado. Y aquí yo lo puedo leer, que acusamos a borrachón, a que bebe de eso, pero nos consumimos el picante. Alguien me dijo una vez que los mexicanos lo toman, que eso no le hace nada. Dios, los mexicanos no son superhombres, ni son supermujeres. Dios hizo un Adán y a Eva y ahí salen todos. Y lo mismo que le exige a aquel, le exige a este. Como cristiano, usted tiene que abstenerse, golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Óigase bien, yo se lo estoy diciendo claro, yo no hablo con rodeo. Yo no vengo a decirle, que violar la ley es pecado. No, yo le digo, violar la ley es pecado y le digo, ¿qué pecado usted cometió? Y ya. Le estoy diciendo verdades que son para su propia vida. Y usted tiene entonces que aprender a abstenerse, aunque le duela, pero eso se le va. El que bebe café, por ejemplo, deje beber café, la primera semana le va a doler la cabeza. Pero deje, usted es la que va a ganar. Entonces le voy a leer. Dice, en esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias. ¿Saben? Las especias, entre ellos están el orégano, están una serie, y no solamente está el clavo y canela. Los encurtidos son algo preparado como una conserva que usted hace en vinagre, ya, y ahí usted le echa algunos vegetales, y eso entonces se produce una composición química, le hace un cambio químico, y luego le hace daño. Y yo le voy a leer de vinagre para que vea lo que le gusta mucho. Dice, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago, y enardecen y contaminan la sangre. Así que la sangre decimos que se pone así, cuando usted le echa todo eso en el estómago. El estómago, que es algo tan delicado, cuando le llega ese picante ahí, le hace daño, pero a usted le gusta. ¡Cómaselo! Sí.
La inflamación del estómago del borracho se representa muchas veces gráficamente para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes, usted lo pone ahí, le está quemando los labios. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida que a la de borracho, cuando se tira su... Había un hombre y comenzó a decir una cosa, borracho con su botella, maldito alcohol, que ha dejado tantas mujeres viudas, que ha dejado tanto niño huérfano, te voy a destruir. Qué bien lo destruyó, ¿eh? Y eso fue verdad. Él dijo una verdad, había dejado mujeres viudas, niños huérfanos, entre muchas cosas más, tantos muertos. Y entonces te voy a destruir. ¿Qué forma más buena de destruirla? Entonces dicen, sí, exactamente, yo lo voy a leer. El organismo siente una necesidad insaciable, o sea, cuando usted consume todo eso, insaciable de algo más estimulante. Los condimentos y las especias usadas en la preparación de los alimentos para la mesa ayudan a la digestión en la misma forma en que el té, el café y las bebidas alcohólicas se piensa que le ayudan en sus tareas al hombre que trabaja. Le ayudan, le hacen daño. Pues eso es lo que sucede. Entonces, ya de eso yo quiero que estemos claros. Como le dije una vez aquí, yo no sé si allá abajo le está esperando su... Ustedes son los que saben lo que hacen. Pero el consejo está dado y yo vine a leer lo que Dios dice. Bien, voy con la página 382. Ahora vamos a hablar de vinagre. Página 382. El vinagre, entre otras cosas, dice 382, 383. En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especies, los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. Ahora dice, las ensaladas se preparan con aceite y vinagre. Y esto produce fermentación, o sea, se convierte en alcohol. En una fórmula, la fermentación es de un producto orgánico, se mezcla con otro, entonces se cambian en la química, los que han recibido clases de química, ahí está, yo la poquita química que aprendí en la universidad, se produce un cambio, eso se llama fermentación. Por ejemplo, la leche dulce cuando llega al estómago, se fermenta también, se convierte en alcohol, por eso es que no se debe consumir la leche animal dulce. Ok, entonces ahí está. Entonces las ensaladas se preparan con aceite y vinagre y esto produce fermentación en el estómago y el alimento no se digiere, sino que se descompone o entra en putrefacción. Así que se le pudre, se descompone o se pudre aquí en el estómago, no se digiere. Como consecuencia, la sangre no resulta nutrida, sino que se llena de impurezas y aparecen dificultades en el hígado y los riñones. Vamos a ver. La cirrosis hepática, ¿qué? Lo que consume bebidas alcohólicas, ¿qué pasa? El vinagre es alcohol, si ustedes no lo sabían. El vinagre tiene un grado de alcohol más bajito que otro, pero es alcohol, por tanto tiene que dañarle el hígado y le daña los riñones. Y cuando se le dañan los riñones y comienza a darle diálisis, no tiene los días contados. A que le dan diálisis ya sabe que tiene los días contados. Claro. Entonces, mis hermanos, le estoy diciendo a la gente, muchos le gusta, ay, ese vinagre, pero usa limón. Pues le voy a decir una cosa, vinagre de manzana también tiene alcohol. No se deje engañar con eso. Tiene alcohol. Vinagre, deshágase de eso, use limón. Entonces dice, aparecen dificultades en el hígado y los riñones. Y de las úlceras que usted habló, la producen esos picantes, la produce el vinagre y entre otras cosas, úlceras estomacales. Y el grado de acidez del estómago, eso produce un descontrol grandísimo, hay tantos problemas. Entonces, hermanos míos, yo no quiero hacerle, voy a cerrar el libro ya. Oiga, tenga ese libro.
Y ese libro usted lo puede adquirir esta noche, usted coge su teléfono si quiere y ahí comienza, busca Centro Adventista de Libros y por ahí lo pide y de aquí a jueves lo tiene en su casa, ellos se lo envían por correo, lo pide y le cuesta menos que una pizza, eso que usted tiene aquí. Y ahí hay cómo preparar diferentes platos para que vivan saludables. Si quieren, lo que están pensando en, ¿entiendes? Lo que están pensando en eso, nada más. Ahora vamos a la Biblia, a Romanos capítulo 12. Así mismo. Y no desisten en eso. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ver ahora lo que dice el apóstol Pablo, porque debemos estar clarito en esto. Dice allí, por lo tanto, hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me detengo ahí. ¿Cómo debemos presentar el cuerpo? En sacrificio vivo. Pablo toma la figura de los sacrificios que todavía en los días de él se seguían presentando y de lo que se hacía antiguamente en el culto hebreo. Los sacrificios por el pecado. ¿Qué exigía Dios que fuese sacrificio? De primer año, ¿verdad que sí? Cordero y otros animales de primer año. No debían tener falta o tacha, ¿verdad que no? Así que debían de ser agradables delante del Señor. No lo que yo quería, sino lo que Dios me exigía. Pero ¿qué hacían con ese animal? ¿Qué hacían? Lo mataban. Ustedes verán cómo es todo esto. Ustedes verán. Entonces, cuando el pecador cometía cierto pecado, iba ya al santuario donde estaba el sacerdote, llevaba el animal, especialmente o era un cordero o un carnero, y llevaba el animal. Entonces, allí fuera, cogía, ponía ambas manos sobre la cabeza del animal y confesaba todos sus pecados por fe. Él creía, como Dios le enseñó, y así era, que a él arrepentirse de su pecado y confesarlo, mientras ponía ambas manos sobre el animal, pasaba simbólicamente sus pecados a ese animal. Así que el pecado de él pasaba en el animal inocente. ¿A quién representaba ese animal? Ok. Entonces se libraba de ese pecado. El culpable ahora queda como inocente y el inocente como culpable. Pero Dios estableció una ley que dice que la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por lo tanto, él tenía un cuchillo. ¿Y qué hacía con un cuchillo? Lo degollaban. Porque tú eres el pecador. ¿Quién fue que murió por el hombre? Jesús. ¿Y Jesús cometió pecado? Pero se echó el pecado de nosotros. Entonces lo mataban. La sangre, entonces la cogía y se la daba al sacerdote. Pasaba entonces ese pecado, porque iba en la sangre, al cuerpo del sacerdote. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Oiga lo que dice entonces el apóstol Pedro. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Dice: Él mismo, o sea Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El sacerdote allí llevaba el pecado del primero, del pecador que había matado a la víctima, sobre su cuerpo. Lo llevaba entonces a la primera parte del santuario. Rociaba esa sangre en el altar 7 veces. Y entonces el pecado del cuerpo del sacerdote ya no estaba en él, sino que quedaba en el altar durante un año hasta el día de la expiación. ¿Ve? Entonces dice aquí: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. ¿Ve? Entonces la muerte de Jesús te da vida a ti y me da vida a mí. Cuando yo reconozco mis pecados, lo confieso y me aparto de él. Eso es lo que presenta. Pablo entonces aquí está presentando Romanos 12:1, que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea que ya no debemos morir como el animal, sino que vivo debemos sacrificarnos a nosotros. Dicen,
santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Entonces usa el griego para racional, lógicos, que significa espiritual, lógico o razonable. ¿Por qué racional? Porque ustedes tienen una mente buena. Razonar correctamente que lo que usted está haciendo es lo que Dios le manda. Pero mientras está sujeto a un vicio o haciendo cosas que Dios no le manda, las facultades morales y espirituales se pierden. Por eso la temperancia es tan importante y el centro del mensaje del tercer ángel. Versículo 2, dice aquí, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no transformaos, no debemos conformarnos al mundo. Si el mundo hace todo eso, no lo haga usted. Transformaos. Y dice en el griego, metamorfos. De ahí la palabra metamorfosis. Los mosquitos que son gusarapos que entran en el agua, eso. Llega el momento cuando se cumple su periodo de la metamorfosis o metamorfosis. Sube. Y sube, entonces comienza a salir eso. Y en la misma cascarón que tenía, se queda flotando hasta que coge fuerza. Y luego comienza a volar, porque es una nueva criatura. Vamos a ver. En capítulo 17 de Evangelio según San Mateo, allí presenta cuando Jesús se encontró con Moisés y Elías. Y allí dice que se transfiguró. Usa el mismo griego, metamorfos. Se transfiguró. Así que Jesús irradiaba luz. Pero en el capítulo 3 de 2 Corintios vamos a leer lo que pasó con Moisés. 2 Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo está presentando claramente. Primero vamos a ver, cuando Moisés bajó del monte sucedió algo interesante porque tuvo 40 días en ayuno para verse con Dios, para que le pasase la ley. Y dice allí en capítulo 3, 1 Corintios, versículo 12, dice así que, 2 y 3, así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había desaparecido. El aquello que había desaparecido no era la ley, sino la luz que le salía a él, que se le había pegado de Dios porque el hombre bajó transformado. Versículo 13 dice de esta manera, 18, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos metamorfos, transformados, metamorfos, de gloria en gloria, en la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Así que cuando nosotros nos concentramos en ver a Jesús, cuando imitamos la vida de Jesús, somos transformados, recibimos una metamorfosis. La mente se cambia y a través del tiempo los genes se cambian. Apréndanse eso. El Señor sujeta en el instante cuando la persona se arrepiente de su pecado. Pero a través del tiempo con la práctica los genes se cambian. Y eso lo hace Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Moisés era un hombre santo, pero fue santo porque se rindió ante el santo de los santos. El pueblo no lo resistía, no resistía la gloria del Señor, porque era un pueblo impío. Romanos capítulo 12 nuevamente. Voy allá a lo que dice el apóstol Pablo, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso debemos tener una mente clara, a fin de apreciar lo que el Señor nos dice. El ayuno que ejerció Elías, que ejerció Jesús y que ejerció Moisés, es para tener una mente con toda la energía, porque mientras el estómago está trabajando, tiene entonces el cerebro que liberar energía para el estómago y entonces no hay claridad. Por tanto, es transformado por la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es lo que Dios quiere. 1 Corintios 10:31 dice de esta manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Creen ustedes que eso se puede hacer, mis hermanos?
Pues que Dios le bendiga y guarde a todos. Le hablé es una hoja que se llama té. Eso es una droga. Usted lo puede buscar en los supermercados, lo va a encontrar una fundita pequeñita así. Dicen, ok. No, el té verde es otra cosa. Bien, ahora la combinación de algunas hojas, ahí hay que tener cuidado. Porque si usted, por ejemplo, usa una hoja que le baja la presión, como la naranja, y usted sufre baja presión, eso le va a afectar negativamente. Entonces ya es otra cosa, que no es aquí. Ok, mis hermanos. Seamos fieles a Dios y aprendamos a escuchar su voz. Que Dios le bendiga a todos. Hermoso tema, ¿verdad, hermanos? Gracias a nuestro hermano Samuel porque nos ha venido a traer luz para que nosotros vayamos cambiando poco a poco, ¿verdad? Y hagamos esto en nuestros hogares, ¿verdad? Cuando yo estudié esto, yo le dije a Dios, ayúdame a cambiar, porque no es fácil. Estamos acostumbrados, nuestro paladar está acostumbrado a comer todos esos condimentos. Pero por la gracia de Dios nos ayuda a cambiar poco a poco, ¿verdad? A hacer una transformación. Y pues agradezco a Dios porque ha usado al hermano Samuel y pues que Dios le siga bendiciendo también. Ahora, para finalizar, este culto divino lo haremos con el himno 254. Por favor, si pueden ponerse de pie. Himno 254. Anhelo ser limpio y completo en Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, por lavarme en blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Oh mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame en blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe, oh lávame en blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame en luz y cual nieve seré. Ve como paciente espero aquí, un corazón nuevo por
solo así ser limpio podré. Oh, lávame y tú, igual nieve seré. Vamos a orar de rodillas. Amado Padre que mueve las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres y que eras y que has de tomar tu poder y has de reinar. Señor, te suplicamos que nos perdone, porque hemos sido tantas veces infieles a ti y no hemos podido ejercer dominio propio en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos dé ese a fin de que podamos soportar, ser equilibrados y vencer. Te pedimos que nos enseñe todo lo que es malo para abandonarlo y que lo que es bueno practicarlo como tú dices que sea, Padre. Te pido por esta iglesia para que la fortalezca en su espíritu, Señor, y que le bendiga en sus buenas decisiones que tomen a favor del reino de los cielos. Lo pongo en tus manos, Señor, así que úsalo y permite que podamos vivir una vida santa y que todo lo que hagamos, comamos o bebamos, lo hagamos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Bendice los alimentos que ellos tienen, todo lo que es bueno ahí bendícelo, Señor, y enséñanos, Padre, a comer como tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga y guarde a todos.